Hola a todos, gracias por estar con nosotros otra vez en un episodio de nuestro podcast. Hoy estamos con Clemencia Escayón. Clemencia Escayón es arquitecta de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo en el CIDER de la misma universidad. Profesionalmente ha ocupado cargos directivos en temas urbanos y de vivienda a nivel nacional y distrital. En la academia ha sido profesora de la Universidad de los Andes y en la Universidad del Rosario en el programa de gestión y desarrollo urbano. Ha participado en investigaciones sobre vivienda, desde el Observatorio de Calidad de la Vivienda, también en la Universidad de los Andes. Es autor de varias publicaciones de la ciudad y de la vivienda. Clemencia, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Clemencia, nuestro tema de hoy es la autoconstrucción. Entiendo que es una manera de que se ha desarrollado en las ciudades latinoamericanas. ¿En qué consiste la autoconstrucción? Gracias, Carolina. Me parece buenísimo cuando me invitaron a esta charla, porque la autoconstrucción es una forma de producción de vivienda importantísima, no solo en Colombia, sino en América Latina también. Y lo ha sido durante décadas. Es decir, es la mejor manera de hacer un espacio urbano y de vivienda, porque usando métodos de autoconstrucción y de desarrollo progresivo, se logran productos, viviendas mucho más pertinentes y acordes a lo que cada familia necesita y desea y quiere, la expectativa. Entonces, muchas veces se asocia la autoconstrucción como con pobreza, ¿sí? Ujú. Los pobres hacen la casa, pero bueno, no voy a negar que existe un tema económico muy fuerte, pero lo que han visto y hemos mirado los que estamos cerca de esto es que no solo es porque no tenga los recursos, sino porque la expectativa que tengo sobre mi vivienda la cumplo mejor con ese proceso, ¿sí? Entonces, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué ¿por qué se van y se suben al monte, compran un lotecito, ¿no? ¿Por qué no buscan otra cosa en la ciudad que de pronto hasta la podrían comprar con el recurso que tienen? Porque lo que logran por estos procesos es, cumple más con las expectativas. Es decir, hoy hablamos de viviendas de 38, 40, ¿no? 42 metros, ¿sí? Y una familia dice, ¿en 42 metros? No. ¿Y dónde pongo la tienda? Y después, ¿dónde va a vivir mi hija cuando se case? Y si viene alguien de mi familia del campo, ¿dónde la pongo? ¿Sí? En cambio, en un proceso de crecimiento progresivo por autoconstrucción, que seguramente le toma más años, esa expectativa se puede cumplir. Entonces, es un problema muchas veces para la ciudad, pero es una oportunidad para muchos. Es una oportunidad de Para, solución. para muchas familias es su oportunidad, es su alternativa más querida. Clemencia, ¿qué organismos permiten que este tipo de cosas se puedan dar y se encarguen de una especie de fenómeno que en todo caso es una realidad y es un hecho en la ciudad? Colombia tiene una historia muy interesante frente a quién se ha hecho cargo y quién no se ha hecho cargo del tema. Ujú. ¿Sí? Y a mí me gustaría como irnos mucho más atrás, eh, sí, años 50, ¿sí? Instituto de Crédito Territorial, porque esta es una modalidad de producción de vivienda que la ciudad, por ejemplo, Bogotá, la ha tenido siempre, siempre, ¿sí? Uno podría decir que, pues, al inicio de la ciudad, las viviendas se hacían por encargo. Posiblemente no se usaba la palabra autoconstrucción, ¿sí? Pero se hacían por encargo, se tomaban decisiones de su espacio, em, y los productos tenían las condiciones y características que antes habíamos hablado, pertinentes, lo que se necesitaba y tal, ¿sí? Cuando la ciudad fue creciendo y las familias fueron llegando en procesos migratorios de campo, buscando oportunidades o por violencia de esta historia de este país tan compleja, en los barrios populares se empezó a trabajar muchísimo
con esto que después se reconoció como autoconstrucción, es decir, yo me hago mi propia casa. ¿Sí? En un barrio obrero, primero se llamaban así, en un barrio popular, ¿sí? Y era bastante normal que eso sucediera, era muy espontáneo, ¿sí? Se iban construyendo en los barrios las viviendas, eh, las familias compraban los materiales, por eso es una ciudad que, como diría Carlos Niño y como lo dice en su libro, una ciudad hecha a mano, ¿sí? Claro. Uno a uno, con los ladrillos, los recursos del día a día, los recursos tanto económicos como materiales del día a día. Entonces, en ese entonces, el Instituto de Crédito Territorial, que era la entidad encargada en Colombia del tema de la vivienda de los de menos recursos, pues se empezó a dar cuenta que no solo era un problema de mirar cómo se hacía la nueva vivienda, que era lo que le tocaba, sino cómo se estaba haciendo la vivienda esa que se llamaba de autoconstrucción. Porque ya en los 50, finales de los 50 y principios de los 60, realmente el tema era problema, problema, O sea, era una porque realidad, había era que coger el claro, toro por los cachos, claro. claro, estaba ahí, se ocupaban unos terrenos grandes, el problema de los servicios públicos, el problema de la accesibilidad, era un problema, ¿sí? Mm. Y el instituto empezó a mirar con mucho juicio qué era eso, cómo eran esos procesos. También se empezaron a preocupar cómo acompañar esos procesos. Entonces, se crearon espacios interesantísimos donde se aprendía del proceso de autoconstrucción en la ciudad. El Centro de Investigación de Aprendió Vivienda de lo que ya de estaba lo que estaba sucediendo. sucediendo, el SIMBA, en la Universidad de los Andes, con recursos internacionales. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ayuda? ¿Qué tecnología necesitan? ¿Qué soportes necesitan? ¿Cómo es la organización? ¿Qué terrenos ocupan? Y empezaron a buscar cómo acompañar, asesorar y poner, ponerle fuerza y direccionar estos procesos de autoconstrucción. Se Entonces, hicieron cosas maravillosas, ¿sí? claro, Maravillosas, porque la dinámica es muy positiva, ¿sí? Es la fuerza de una comunidad, el esfuerzo de una familia, ¿sí? Que genera además otras cosas que no tienen nada que ver con lo técnico, que van mucho más allá, ¿sí? Procesos de sociales. colectivos, de comunidad, de barrio, de solidaridad, de familias urbanas entendidas como barrios, que es algo que cualquier ciudad quisiera tener, ¿sí? Claro. Entonces, es una balanza muy rara y muy importante de verla como balanza y es, faltan cosas, son escenarios urbanos que tienen precariedades, pero tienen unas capacidades impresionantes. Entonces, esas solidaridades y esas, digamos, valores de lo colectivo, pues se tienen que proteger, ¿sí? Porque son muy buenas. Lo que hay es que ponerle más de lo otro. Y Entonces, las instituciones entraron a ser también actores de toda esta acompañarlo, acompañar, ¿cómo lo hicieron? financiando, Ujú. asesorando técnicamente. Claro, El había SENA empezó a jugar un papel fundamental. No había organización en Colombia viviendista que no buscara un instructor SENA. claro. Queremos hacer nuestra vivienda, la vamos a hacer todos juntos. Venga el SENA. Las cartillas de autoconstrucción son hermosas, hermosas, ¿sí? Ponga el cimiento así, ponga el ladrillo Pero lo así. hacían las personas o venían con acompañamiento y así la Las estructura. familias lo hacían en convite los domingos, asesorado por el instructor SENA con la cartilla enfrente. Aprenda a doblar el hierro, aprenda a poner el ladrillo, ponga la plomada, hágalo. Autoconstrucción. Entonces, teníamos alturas ¿de cuánto? Estábamos haciendo viviendas de un piso casi todas, ¿sí? Al principio. Al principio, hasta de 2 pisos. La década de los 80 fue maravillosa en Colombia, con un movimiento viviendista de modalidad autoconstrucción, pero con una gestión colectiva súper fuerte. Es decir,
las organizaciones, las cooperativas, las asociaciones, ¿sí? Con unos modelos de financiación y de aunar recursos para apoyarse y acompañarse, una solidaridad impresionante. Ahí estaba el Instituto de Crédito. El Instituto de Crédito tenía créditos asociativos. Le prestaba a las organizaciones, porque de pronto este no tenía trabajo y entonces no podía pagar, pero este sí. Entonces se organizaban y salían todos adelante. Y las viviendas eran pues de 1 y 2 pisos. Tenemos procesos de autoconstrucción con gestión colectiva en Bogotá, en edificios, Wow. en edificios. Me voy a ir un poquito más atrás. ICT, Bachué, Hablamos de Bachué, Bachué. Bachué. Bachué queda en la 80, entre la 80 y el Humedal y cerca al río Bogotá. Sí, un poquito más acá, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la autoconstrucción? Que si no tiene un direccionamiento técnico, pues es muy peligrosa, porque las fallas estructurales ahí pueden ser muy graves, ¿sí? Claro. Y de eso es lo que sufrimos más. En ese momento, como el instituto conocía del tema y sabía lo que pasaba, entonces dijo, la falla, el vacío grande que tenemos que cubrir es que tenemos que minimizar ese riesgo. Tenemos que quitarle la vulnerabilidad a este proceso progresivo y de autoconstrucción. Y entonces se asumieron el reto de hacer un proyecto en altura de desarrollo progresivo y autoconstrucción. Y eso es Bachué. Eso es Bachué. Entonces, las manzanas, ¿cómo se conformaban? ¿Quién hacía ese seguimiento como urbano o El cómo funciona instituto hizo todo? el barrio Ajá. con sus El trazado, principios de, urbanidad, claro, de unidad urbanización. vecinal, Ujú. como cualquier ciudad en Austria, ¿sí? Entonces llegaba Sí. la persona o la familia que quería. No, en Bachué no había lote con servicios, ¿no? En Bachué no era lotecito individual, sino era edificio. Ujú. Tenía una estructura porticada, ¿sí? Y entonces se entregaban un piso, 2 pisos o un piso en el tercero que podía crecer. O sea, una placa lista Lista, para con una crecer. estructura y se asignaba eso. Ese era el espacio que se asignaba. Y la familia entraba y cerraba, tapaba, ponía sus cerramientos, sus Ponía divisiones, ¿no? literalmente sus ladrillos. Tenía restricciones de uso del espacio, por ejemplo, los baños siempre tenían que estar en un Pero solo sitio, claro. claro, tenían todos los sistemas y todo eso. De resto, hágale, ¿sí? Como quiera, como vaya pudiendo, Y exacto. pero ya se tenía segura la parte más vulnerable de la autoconstrucción, que Era la era estructura, la la estructura. incrementación. Entonces, eso hacía el Instituto de Crédito, investigar, indagar un poco qué era lo que se necesita, dar el soporte pertinente y darle opciones mejores a una familia para tener una mejor vivienda. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que Colombia es un país que ha tenido una experiencia fenomenal, que valoró los procesos de autoconstrucción, que entendió que tenía que darle a los autoconstructores dónde estaba el soporte, sobre todo un soporte técnico, ¿sí? Ujú. Muy fuerte, porque pues también había que buscar un soporte financiero, ¿sí? Porque todo esto necesita recursos. El Instituto de Crédito tenía los créditos asociativos que ya mencioné, ¿sí? Entonces, era pues realmente una plataforma de recursos para los autoconstructores, ¿sí? Ujú. Y para los procesos de gestión colectiva. Compraban un lote entre todos, hacían sus propuestas, se les asesoraba, construían y después se pasaban y pagaban al Instituto de Crédito. Eso cambió notablemente cuando resolvimos no solo cambiar la institucionalidad del tema en el país, sino también asumir procesos de apuestas económicas distintas, ¿sí? Ujú. De tendencias globales distintas. Ujú. Entonces, menos Estado, más mercado. Okey. Neoliberales, nos dio por ser muy neoliberales, ¿sí? Y, y eso puso un foco en el quehacer de lo público muy distinto.
y dejó todo el tema de la vivienda y de la producción de vivienda en manos de los privados. El Instituto de Crédito se cerró. El Entonces, Instituto ¿qué de está Crédito se pasando cerró. en este momento? Claro, los argumentos administrativos también eran valiosos e importantes, Sí, pero pues yo creo que si teníamos un instituto tan potente como eso y tuvo problemas de financiación, pues miremos cómo arreglamos los problemas de financiación, pero no cerremos el instituto y asumimos un escenario de mercado neoliberal, el subsidio. Todo lo íbamos a solucionar con el subsidio de vivienda. Pero eso no sucedió así, porque los procesos de autoconstrucción no necesitan solo subsidio, necesitan muchas más cosas. Y de eso ya habíamos aprendido. Ya sabíamos que un proceso de autoconstrucción, tanto individual como colectiva, necesitaba soportes. Soportes técnicos, soportes financieros, soportes administrativos, ¿sí? Necesitaba eh, alguien por detrás que estuviera pues acompañando. el Colombia, Estado debía estar el presente Estado, y pero quedó huérfano el proceso. En Colombia no solo estaba el Estado, que ya mencionamos al Los Instituto institutos. de Crédito y al SENA, sino también había muchas organizaciones privadas, de profesionales que entendieron que también eso era necesario. Como el Y, SIMBA, desde y la universidad. el SIMBA era una organización sofisticadísima, ¿sí? De nivel internacional. No estoy hablando de las organizaciones de soporte técnico y de organizativo a los procesos colectivos, es decir, organizaciones de profesionales. Yo fui parte de una de ellas, ¿sí? Ujú. Teníamos un centro de estudios comunitarios y asesorábamos programas, asesorábamos a las familias para que hicieran sus programas por autoconstrucción. Diseñábamos procesos de diseño participativo, sus casas, Traían a las poblaciones para saber cómo quieres tu casa. pero Y claro. ellos tomaban, Claro, tenían las voz y voto. decisiones se tomaban con ellos. ¿Cuántos vamos a estar aquí? 100, 150. Las casas son de un piso, de dos pisos. ¿Dónde ponemos la cocina? Atrás, adelante. ¿Por cuál ventana mira? ¿Dónde se encuentran? Eso era diseño participativo, así se llamaba. El usuario participaba en el diseño, se tomaban las decisiones y se hacía por autoconstrucción los fines de semana. Entonces algunos dirán, oye, qué cosa tan costosa, ¿cómo así? ¿Cuánto duraban esos procesos? Está bien, había que eh, encontrar fórmulas más eficientes. Entonces habíamos procesos por autoconstrucción, había otros en los que se pagaba una mano de obra un poquito más especializada para que la cosa fluyera y funcionara, pero en general había toda una, digamos, como una fuerza colectiva que cuando ellos ya se pasaban a vivir ahí, eran la familia más grande del mundo, y más Ya había un fuerte, tejido social pero totalmente consolidado. impresionante, impresionante. Vecinos de toda la vida. Yo a veces voy y les hago visita a los de Bogotá porque yo trabajaba en el eje cafetero, me queda un poquito más lejos, pero, y cuando uno llega acá, pues se encuentra con los mismos, ¿sí? Las familias que se acuerdan de todo, se acuerdan cómo hicieron los cimientos, se acuerdan lo que yo los regañé por los muros chuecos, se acuerdan de todo eso porque era un proceso de aprendizaje colectivo para hacer de esa vivienda no solo el mejor producto, sino un producto también asequible a las capacidades de ellos y generaron toda esta organización. ¿Y qué En pasa entonces, por ejemplo, con el tema de la seguridad? Esos barrios, ¿qué pasa con la seguridad? seguridad, ¿cuál Quiero de? decir, o sea, ellos mismos se están apropiando de su lugar, están haciendo territorio, pues lo defienden. Ah, no, claro, todos se conocen. Todo el mundo se sabe el nombre de todo el mundo. Entonces son Cuando yo barrios llego a las absolutamente seguros. reuniones, llegan unas niñitas que yo nunca en mi vida he visto, no, y me dice, mi abuelita le mandó saludos. No, porque viven, crecieron, nacieron ahí. ¿Sí? O sea, son Entonces, realmente igual, 3 generaciones. claro. Y es una ciudad abierta en todo caso y que Claro, es funciona una ciudad, segura. qué buen tema, una ciudad abierta, ¿sí? Y segura, Ujú. porque tiene vecinos. Entonces, la autoconstrucción y la autogestión, ¿sí? Y el desarrollo progresivo Ujú. son unas mezclas maravillosas para la ciudad. Algunos dirán, eso es imposible ahora, porque los productos, perdón, eran poco densos, viviendas de 1 y 2 pisos, em,
eso ya no se puede, la tierra está muy cara, ¿sí? Pero ya puse el ejemplo de la experimentación Bachoé. Echemos para arriba, ¿sí? Hagamos edificios, pero valoremos el proceso de desarrollo progresivo de autoconstrucción y de construcción de comunidad. Eso es lo que, digamos, eso es lo más Eso es lo valioso que hace de exitoso el todo, proyecto. digamos, de la autoconstrucción. Los problemas técnicos se pueden solucionar porque para eso tenemos profesionales que saben de eso, ¿sí? Y que pueden llevar tecnologías y pueden llevar innovaciones tecnológicas a esos procesos, pero no los abandonemos. Mire que lo que está pasando ahorita en Colombia es muy triste, ¿sí? Porque cambió la norma, cambió la política, ¿sí? Y ahora de lo que hablamos es de mejoramiento de vivienda. Es dificilísimo el mejoramiento, dificilísimo, porque Tipo sí. la autoconstrucción es esa espontánea que no tiene, digamos, ningún direccionamiento, que tiene falencias grandísimas en los temas estructurales. Solucionar eso es muy duro. El plan Terrazas en Bogotá nos lo demostró y yo creo que hay que seguir trabajando en ese tema. Las universidades deberían estar todas mirando, los ingenieros mirando ¿Cómo cómo solucionar? hacemos para que ese 50%, porque estamos todavía en altísimos porcentajes. Bajó un poquito por allá como en los finales de los 90, ¿no? Y ¡guau! Se volvió a disparar ahorita. Es decir, la autoconstrucción es una alternativa buenísima para los colombianos, Y es ¿sí? un hecho. Y es un hecho. ¿Quién lo está acompañando en este momento? Nadie, nadie. Que acompañamos con muchas dificultades el mejoramiento de lo que se hace sin ninguna asesoría. Eso es no solo costoso, sino difícil y difícil en todos los sentidos, porque cuando llega un técnico a decirle, señora, su casa prácticamente hay que tumbarla. Y dice, ¿mi casa? Aquí sí, La yo que con mis yo hice con mis manos. manos, la que traje los ladrillos, que me regaló no sé qué, que compré con el trabajo más grande estos otros materiales para... ¿Usted me está diciendo que la va a tumbar? No. Entonces, ahí se Es generan población unos vulnerable entonces. conflictos muy fuertes y es muy costoso. Entonces, deberíamos pensar ahorita cómo la autoconstrucción que está viva tiene una dinámica impresionante en Colombia. Ahora, no es solo Colombia. Las cifras también en México nos lo muestran de una manera impresionante. Los mexicanos están hoy como en el 60% de autoconstrucción y el 40% en mercado. ¿Sí? Nosotros estamos en 40 en autoconstrucción y 60 en mercado. Ok. ¿Sí? Casi que llegamos a la La mitad, mitad. pero no le estamos poniendo atención y tenemos que ponerle atención, ¿sí? Porque hay que acompañar esos procesos. Esos son los retos que tenemos en Esos este son los momento. retos que tenemos. Tenemos que valorar los procesos de producción de ese hábitat urbano que de verdad es muy significativo lo que es tener vecindarios, ¿sí? Lo que es reconocer a mi vecino como mi mejor amigo y mi soporte, ¿sí? Lo que estamos viendo en las transformaciones ahora con proyectos muy importantes y de mucho impacto en la ciudad, como el cable, por ejemplo, ¿sí? Claro. El cable tiene que llegar a estos escenarios que son de este origen, que fueron hechos las viviendas y los barrios por autoconstrucción, porque desde la postura de los tubos en un barrio de loteo uno a uno, pues eso es un proceso de autoconstrucción también. Claro. Y ahora que tienen que desplazarse de ahí porque llega la estación de cable, lo que nosotros estamos viendo y acompañando como procesos de memoria desde la Universidad de los Andes en arquitectura es que sí, se valora mucho lo físico. ¿Por qué? Porque es muy significativo haberlo hecho la familia, cómo llegaron, ¿no? Cuando sacan las fotos de los primeros visitas a sus primeros muros que levantaban y todo eso es pero todo en la vida. Pero irse de ahí es perder Devastador. un arraigo impresionante. Es el duelo más grande urbano que yo haya visto, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa Porque entonces con el cable?
y pasa cuando uno hace una intervención que la ciudad necesita, Claro, porque la ciudad se tiene que transformar. Pero entendiendo eso es donde uno valora más lo que significa haber hecho la casa uno a uno como un proceso de familia y de vecinos. Entonces, creo que tenemos que volver a mirar qué significa la autoconstrucción en un país como Colombia. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que esa forma de producción de vivienda que la vemos y que está ahí, es que estamos en unos porcentajes altísimos haciendo por autoconstrucción, ¿no? Y vuelvo y repito, no es un problema de pobreza, es un problema de pertinencia de producto. Yo no me quiero meter en una vivienda de 30 metros, yo quiero mi vida con soporte para mis momentos de vida. para mi Y la familia, para el autoconstrucción tipo de me lo familia que da. tengo, para la vida, para Claro. ser feliz. Mm. Entonces, ¿qué está pasando hoy? ¿Sí? No solo se está haciendo autoconstrucción en esa, digamos, en esa condición de origen, llamémoslo así, informal, ¿sí? Ujú. De lo que en Bogotá llamábamos, que ya no llamamos así porque ya no son ni siquiera urbanizadores piratas, está mucho más grave la cosa, ¿sí? Eh, pero en lo que llamamos durante décadas los urbanizadores piratas, y ahí estaba asociado a esa ciudad de origen informal, esta autoconstrucción y esta autogestión, pues también se está dando otro tipo de crecimiento en barrios de origen formal, Ok, viviendas que entran dentro de la clasificación de vivienda de interés social con subsidio, de este que estábamos hablando ya que sí, no era, ¿no? Pero que pues es un recurso también para algunas familias y para el sistema, el subsidio. Esas viviendas se están ampliando también en procesos que usan la modalidad de de autoconstrucción. autoconstrucción. Es decir, estamos densificando unos barrios, subiendo, que sin asesoría técnica es un peligro, porque Claro, entonces, bueno, uno sabe lo que es hacer una placa y lo que significa una placa en un sismo. claro. Hasta de pronto me salvo, porque el muro o no confinado o semiconfinado, pues no me aguanta mucho, ¿sí? Pero en la segunda placa sí me pone en riesgo, mucho riesgo. Y cuando vamos a mirar, pues no son dos placas, sino hasta de pronto tres. ¿Sí? Entonces hay que ponerle mucha atención y hay que entrar con oportunidad. No hay que dejar que las cosas se sigan dando, sino entrar con oportunidad, Y ver apoyar. cómo se financia, cómo hacemos, si es progresivo, pues hagamos créditos progresivos. Claro. ¿Sí? Yo le presto un poquito, después usted me paga, yo le presto otro poquito, pero como al que no tiene con qué, mm, digamos, respaldar Claro, estas ese, personas han llegado asignadas a estos espacios y no tienen la tierra a título propio. no, claro que no. No hay títulos, no hay Propiedad. empleos formales con certificados. ¿Sí? Claro. Colombia es un país de empleo informal. Informal. Entonces, empleo informal, no recursos, ahí tenemos otro problema. ¿Sí? Entonces, la financiación, la asistencia técnica, la valoración y apoyo a la organización, crear comunidades, colectivos sólidos que valoren el vecindario y digamos, las relaciones, los soportes que son mucho más valiosos. Hay un economista urbano brasilero, Pedro Abramo, que habla de eso, de qué es lo que vale en un asentamiento de estos, los ladrillos o los procesos y los vecindarios. ¿Cuánto vale un vecindario? Yo creo que si yo les pregunto a No hay a valor. las familias que están ahorita sufriendo, porque es un duelo horrible, allá arriba en Ciudad Bolívar, con el cable y todo eso, que entienden perfectamente que debe llegar, ¿no? ¿Qué es lo que más vale? Si pudiéramos valorar de alguna manera, lo que más vale son los vecinos, no la vivienda. Entonces, la autoconstrucción y los procesos de producción de ciudad, vivienda y ciudad por autoconstrucción, son una herramienta muy importante para nuestra sociedad y tendríamos que valorarla de esa manera. De esa manera. ¿Qué pasó con la vecina de el cable? Pues, ¿qué pasa cuando yo tengo una
una vivienda que la he hecho a mi manera y con mis recursos, pequeñita porque soy una persona sola, ¿sí? Suficiente porque es para mí nomás, ¿sí? Muy pocos metros cuadrados por autoconstrucción. Alguien regaló tejas, alguien regaló ladrillos, alguien consiguió una platica para hacer, mm, El muro, la sí, cocina, sí, el baño. seguro. Pero cuando ahorita la intervención implica una indemnización, pues la indemnización se valora de otra manera, ¿sí? Y entonces miran los metros cuadrados, son poquitos, no valen mucho. ¿Para dónde me voy con muy poquitos recursos? Para ninguna parte. ¿Y cuántos años Pues la 40, vecina, 45 40, ha años. vivido ahí? Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Sí? ¿El proceso o lo físico? Entonces, hay que reconocer, yo creería que hay que reconocer las dos cosas, ¿sí? Claro, Y posiblemente encontrar escenarios de apoyo, de esos que estábamos hablando, de organización, técnicos, financieros, para que eso que vale tanto, eso que es tan significativo, pueda seguir existiendo en la ciudad, ¿sí? Pero con los debidos soportes y la firmeza que requiere una intervención como esas. Seguramente no es terrible no tener títulos, ujú, pero hay escenarios urbanos muy grandes en Colombia en el que eso no importa. Lo que me importa es, y a mí me respetan mi casa, ¿sí? claro. Nos conocemos de hace 40 años, nadie me la va a quitar, ¿sí? Pero sí hay que tener legalidades en ese sentido, que uno también entiende en los procesos digamos, ojalá de reflexión sobre nuevos escenarios de financiación, pues de pronto sí hay que tener seguridades. Uno no puede decir, ¿y usted con qué me va a respaldar? ¿Con Claro, el vecino? Pues quién sabe, ¿no? el vecino hasta allá no llega. No, no, hasta allá Claro, no. Entonces yo creo que cuando hablamos de autoconstrucción en el siglo XXI, tenemos que mirar lo valioso, reconocer lo que tenemos que reconocer y ponerlo en un escenario y entender los retos que tenemos, ¿sí? Para que eso como forma de producción de vivienda, ¿sí? Pueda ser útil en este siglo XXI para nuestras familias y para nuestras ciudades. tú hablas de nosotros. ¿Qué entidad en este momento está haciendo eso? Ninguna. Estamos hablando solamente de investigación, Sí, de evaluación de lo que está pasando sí. para proponer nuevas Lo ideas. único que se hace desde los gobiernos, bueno, nacional y local, es mejoramiento. Lo que me acabas de decir, que suena, que muchas veces es muy costoso, muchas veces no se puede hacer por los Pero retos no estamos técnicos, poniendo el dedo ni el foco de la mirada y las neuronas donde que es el tejido social. y el proceso puede que ya no tengamos que poner el ladrillo uno a uno, ¿sí? Sería maravilloso tener prefabricaciones, tener, sí, digamos, hacer eficiente ese proceso, que eso no lo hace una persona eso hay que investigarlo, Claro. ¿sí? Para eso están las universidades y los empresarios y todos estamos para eso, porque hay que hacer eficiente ese proceso. También recuerdo, por ejemplo, en el ICT, barrios como el barrio Quiroga. El barrio Quiroga tenía y Ciudad Kennedy, desde el Instituto de Crédito, tenían mezcladas todas las cosas, ¿sí? Desarrollos progresivos, autoconstrucción y tecnología. Pues eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, eso no es del siglo pasado, eso es lo que necesitamos en el siglo XXI. Y el modelo ya lo teníamos. Lo teníamos. Afortunadamente lo teníamos vigente. Yo conversaba hace unos ya años, pocos pero importantes, con el presidente de la Federación de Viviendistas Colombianos, Fedevivienda. ¿Por qué? Porque existían una cantidad de organizaciones que acompañaban, que hacían, que ponían, ¿sí? Era una federación que era vocero nuestro, de los que estábamos metidos en este cuento. Pues Fedevivienda desapareció porque las asociaciones desaparecieron. Nos quedamos solo con la vivienda nueva.
Solo con la promoción, financiación, acompañamiento, legislación, todo para la vivienda nueva. ¿Y lo demás qué? Y existe y está ahí. Esto es una Bueno, invitación muy las importante la cifras, que las estás cifras no haciendo. lo muestran, Exacto. las cifras no lo muestran, los porcentajes de, y la felicidad de la gente que logra consolidar esos procesos. Entonces, pues hay que mejorarlos, hay que acompañarlos bien porque en términos urbanos son muy complejos, ¿sí? Muy complejos, pero pues hay que estar es en la jugada, no después, Exactamente. Y no haciendo la vista gorda de un fenómeno que se está dando. que se está dando. Entonces, pues eso sería La como invitación tuya es esa, mirar el pasado, construir aprender de lo que de lo que ya tenemos, teníamos. que afortunadamente tiene hasta buena documentación, sí, y si no, ahí está, todos los autoconstructores están ahí para contarnos, Claro. todos. Muchísimas gracias, Clemencia. No, Esto ha Carolina, sido con muy mucho gusto. edificante. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestros siguientes capítulos. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast conversaremos con Carlos Niño Murcia sobre la historia de la construcción en ladrillo en el mundo. No te lo pierdas.